Y pues nada, como es costumbre tengo un desmadre de ruido. Pues ahora sí, iniciamos nuestra clase de fundamentos de lógica clásica formal. Vamos a vamos a resolver hoy algunos ejercicios y pues nada, a continuar con eso. La vez pasada, la clase pasada, tuvimos a bien resolver un par de ejercicios de lógica partiendo de las definiciones de las tablas de verdad, ¿no? Entonces vamos a recuperar algunos conceptos que vimos la sesión pasada para entrar en contexto. Y es que pues vimos este tema de la semántica proposicional que tiene que ver con el significado, ¿no? La semántica general, bueno, la semántica es una teoría del significado. En este sentido, el significado de los elementos de nuestro sistema, que son proposiciones, pues es su valor de verdad, ¿no? Ese es su significado cuando son proposiciones abstractas, formales, que no tienen hay un contenido. Si tuvieran, pues, si fueran del lenguaje natural, pues su significado sería lo que expresa esa proposición, ¿no? Ahora aquí vimos que la lógica en general, al tratarse de un sistema, pues tiene algunos principios. Esos principios, que son los que tengo aquí listados, son estos cuatro: principio de no contradicción, principio de identidad, de razón suficiente y del tercero excluido. Lo que queremos decir con estos principios es el modo en el que se va a comportar la verdad en el sistema. Por ejemplo, no contradicción nos dice que no es posible que una proposición tenga su valor y tenga el valor de su negación al mismo tiempo. O sea que si una proposición es verdadera, al mismo tiempo no puede ser falsa, y si es falsa, al mismo tiempo no puede ser verdadera. El principio de identidad nos dice que dos proposiciones son igual, que una proposición es igual a sí misma, de modo que si yo tengo una proposición en una premisa del argumento y una proposición en algún otro lugar y las dos son P, son exactamente la misma P. Luego, el principio de razón suficiente pues dice que la proposición se basta a sí misma. En este sentido, pues no tengo que decir nada más que enunciar la proposición, y pues las relaciones que hay entre ellas ya se irán probando de acuerdo con pues las reglas que apliquemos nosotros, ¿no? Pero en principio no basta nada, o sea, solamente basta con que yo diga que P es una proposición, porque entra en la definición de proposición que hemos dado antes y pues por parte de los elementos del sistema. Y luego el tercero excluido, tengo la música muy alta por ahí, ahora sí. Y luego está el tema del tercero excluido, que nos dice que una proposición forzosamente tiene que tener un valor de verdad. O es verdadera o es falsa. No hay intermedios y son solamente esos dos valores, no hay más. Llegados a este punto, el principio del tercero excluido, digamos, nos da los elementos necesarios mediante los cuales nosotros vamos a construir nuestras funciones de verdad. Cuando nos dice que es uno u otro, no hay puntos intermedios y solo son esos dos, quiere decir que las funciones de verdad están dadas por la combinación de exactamente dos valores. Dos valores que pueden crecer exponencialmente dependiendo del número de proposiciones que vamos a tener nosotros en un argumento. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos proposiciones, la fórmula nos dice A, pues es 2 a la n, es 2 a la n, 2 a la 2 es 4, entonces tengo 4 posibles combinaciones, y eso me da que el tamaño de su función pues va a ser de 4 valores. Si fueran tres proposiciones distintas, P, Q y R, tendríamos entonces 8 renglones, y si fueran 4, 16, y así en lo sucesivo va creciendo. Entonces eso es lo que vimos, y pues nada,
¿no? Tenemos la definición: una función de verdad está dada por las proposiciones que conforman un argumento y los modelos que surgen de la combinación de sus valores de verdad. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Combinamos dos posibles valores, verdadero y falso, que no se repitan según el número de proposiciones existentes, y eso nos va a dar el resultado. Ya una vez sabiendo eso y analizando la tabla de verdad de cada una de estas, cuando la construimos, les fui dando una serie de reglas para construir las tablas de verdad. Por ejemplo, la regla de la conjunción, pues nos dice: checa el primer coyunto, que es P, y todos los casos donde sea falso, que son esos dos, ponlos falsos. Ahora checa los de Q y todos los casos donde sea falso, ponlos falso, que son los que están, son los que tengo aquí señalados, ¿no? Falso y falso. Y así en lo sucesivo les di una regla para cada una de las conectivas. En la disyunción es busca los que son verdaderos, en el condicional es busca los falsos del antecedente, pon verdadero, busca los verdaderos del consecuente, pon verdadero. En el bicondicional es busca los que son iguales, pon verdadero. Y la negación es invierte el valor de verdad. Con estas pequeñas 6 reglas es más que suficiente para resolver cualquier tabla de verdad. Y en general había una metodología, hay una metodología, digamos, clásica, que tiene que ver con: apréndete esta tablita o guárdala por ahí, ve a ver tus casos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos A, entonces B, entonces buscamos A, entonces B, donde A es verdadero el antecedente y B es falso el consecuente. Vente acá a la tablita y busca el antecedente verdadero, falso el consecuente, y ves el resultado y te da falso. Esto es engorroso porque hay que hacer comparación cada renglón que nos sale, y estas reglitas pues nos ahorran ese trabajo. Ya no tenemos que andar verificando, sino que seguimos una indicación repetitiva incluso, ¿no? Algorítmica después. Ahora, pues ya que hice esto, que sé cómo llenar la tabla de verdad, que ya puse los verdaderos y falsos, unos y ceros que lleva, viene la pregunta de cómo interpreto el resultado, qué significa lo que estoy yo encontrando. Tenemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si todos los modelos son verdaderos, pues el argumento es una tautología, y bueno, las tautologías, cuando tengo tautologías como en la conectiva principal de un argumento, pues ese argumento es válido también, ¿no? Y luego, si todos los modelos resultan falsos, pues la fórmula o argumento es una contradicción, y los modelos es cada uno de estos renglones, a los que posteriormente denominaremos interpretaciones. Finalmente, si algunos modelos son falsos y otros modelos son verdaderos, la fórmula es contingente. Si se dan cuenta, las definiciones básicas o las definiciones de verdad de cada una de nuestras operaciones más básicas son contingentes todas. Y está bien, tienen que ser así. Lo que vamos a buscar nosotros es evaluar argumentos que tengan este tipo de expresiones para ver si son tautológicos, contradictorios o contingentes. Aquí ya habíamos resuelto una tabla siguiendo esas indicaciones, y voy a borrar esto porque vamos a ocupar esta misma para ejemplificar. La idea es que, ¿cómo resuelvo yo la tabla de verdad? Pues vamos a seguir una serie de pasos sencillos. El primer paso es identificar la conectiva principal. La operación principal. ¿Cuál es la operación principal de una fórmula lógica? La que no tiene paréntesis. Digamos, yo tengo esta fórmula completa, la principal va a ser la que no tenga paréntesis, que es esta. Si se dan cuenta, no hay un gran paréntesis grande acá. Entonces, esa es la conectiva principal. Las proposiciones por definición pueden ser atómicas, por ejemplo, como el caso aquí en C, o pueden ser moleculares, como A o C. Y las conectivas pueden relacionar tanto proposiciones atómicas como proposiciones moleculares. En ese sentido, este condicional o esta implicación tiene dos proposiciones relacionadas: su antecedente, que es toda esta proposición, o sea, todo este paréntesis, y su consecuente, que es todo este paréntesis. Subsecuentemente, podemos nosotros identificar nuevas conectivas. Por ejemplo, en el caso de A o C, que es el consecuente de este condicional, tenemos otra operación, que es la operación disyunción, que relaciona tanto a la proposición A como a la proposición C. Y en el mismo nivel
digamos, si queremos evaluar solamente esta proposición, la que no está encerrada o no estaría encerrada en paréntesis sería este condicional, ¿no? Es, digamos, es la que tiene el paréntesis más grande a continuación, o si la quitáramos de aquí, pues, digamos, si hiciéramos nosotros A, entonces, ¿qué güey? A, entonces B, entonces C, ya no necesitamos poner paréntesis acá, ¿no? En ese sentido, ese condicional se convierte en la siguiente conectiva. Entonces queda aquí. Y esa es la siguiente operación a realizar, este condicional o este de acá, ¿no? En cualquiera de los casos, este condicional está relacionando a la proposición C y a entonces B, que sería la siguiente. Para yo resolver este condicional debo de resolver los valores de C y los valores que va a tomar la conectiva A entonces B, y así ya puedo solucionar este rojito, y luego para solucionar este que tengo señalado con verde, el condicional con verde, debo de tener pues esta proposición A o C y también toda esta que tengo acá con rojo, ¿no? En ese sentido, bueno, viendo ese análisis para ver cuál es el orden de las proposiciones, la verdad es que siempre resulta que se resuelven primero las que están así. Dos proposiciones adentro de un paréntesis, pues que tienen A o C ahí, o A entonces B, ¿no? Para hacer una tabla de verdad, siempre voy a agarrar las fórmulas más simples, y las fórmulas más simples son las que relacionan únicamente dos proposiciones atómicas. En ese sentido, pues puedo resolver esta o esta de acá. Bueno, nosotros la sesión pasada resolvimos en este orden, resolvimos esta proposición, y una vez que lo hicimos, como ya conocíamos el valor de C, resolvimos también el condicional. Luego resolvimos esta proposición de acá, y una vez que lo hicimos, como ya teníamos este valor y ya teníamos el condicional, por fin resolvimos la conectiva principal. Lo hicimos en ese orden, iniciamos por A entonces B, entonces C, entonces A o C. Casi siempre podemos nosotros seguir ese orden, seguir digamos un orden de izquierda a derecha, resolviendo las proposiciones de las más sencillas a las más complicadas. Y en un ejemplo posterior ahorita también lo vamos a hacer como práctica, ¿no? Resolver de izquierda a derecha, y luego vamos a ocupar otro método para ver cómo se nos puede simplificar la vida bastante. Entonces vamos a resolver aquí en este caso, digamos, la forma tradicional, recuperando el viejo método, era pues vamos a resolver primero A sí, solo sí, A entonces B. Y vamos a aplicar las reglas que están acá atrás, ¿no? Que ahorita no importa leerlas, pues las voy a decir de memoria, ¿no? La regla dice, como es un condicional, pues me voy al condicional, y la primera parte de la regla me dice agarra todos los falsos de A, o del antecedente, en este caso el antecedente es A, y esos ponlos verdaderos como resultado en el condicional. Entonces aquí todos estos 4 que son falsos los voy a poner como verdaderos. Luego la regla dice continúa con el consecuente, en este caso es B. Busca todos los verdaderos de ese consecuente, que en este caso serían estos de acá y estos de acá, y ponlos verdaderos, ¿no? Eso es lo que me dice la regla. Entonces yo me vengo y voy a poner los verdaderos. En este caso estos dos ya estaban designados, ya no pongo nada y ya he satisfecho la regla. La regla me indica cómo poner todos los verdaderos que son posibles. En ese sentido, como ya puse todos, el renglón que queda con que se llenaría con el valor que no he puesto, con falso. Listo. Y ahora podemos ir a C. El caso de C ya está aquí, ¿no? Ya está resuelto. Entonces no tiene caso, digamos, lo voy a poner y luego vuelvo a cumplir la regla. Como sigue siendo un condicional, pues voy a aplicar la misma regla que dice busca los falsos y pon los verdaderos. Y luego busca los verdaderos del consecuente, en este caso el consecuente C, y ponlos también verdaderos, ¿no? En este caso es este ya está, este ya es este y este. Los renglones que me quedan vacíos, pues otra vez se vuelven a llenar con ceros. Ya que he resuelto esta parte de la expresión, digamos, toda esta parte, ahora me tocaba pasar a A o C. No puedo hacer este condicional porque recordemos que necesitamos para él conocer toda esta expresión y conocer toda esta expresión, ¿no? Entonces vamos con A o C a resolverlo, y ahora es una disyunción.
La regla de la disyunción dice, busca todos los que son verdaderos del primer disyunto y pon los verdaderos. En este caso son todos estos nada más, son los que vamos a poner verdaderos acá, los primeros 4. Y dice, ahora es lo mismo, pero para el segundo disyunto, en este caso C. Entonces es este y este, son los que vamos a poner como verdaderos. El primero ya está, salto. El segundo ya está, salto. El tercero no está, lo pongo. Y finalmente el último no está, también lo pongo, ¿no? Y los dos casos que me quedan vacíos, como ya puse todos los verdaderos posibles, pues se llenan con falso, ¿no? Y ya viene ahora sí el resultado. El resultado en este caso va a ser este condicional partiendo de esta implicación y de esta disyunción de aquí. La solución va a ser la siguiente. Como es un condicional, voy a buscar todos los falsos que tengo en el otro y los voy a poner en automático verdaderos acá. Entonces lo pongo verdadero y pongo verdadero. Y luego la regla me dice, ahora vete con el consecuente, que en este caso es todo esto que tengo en amarillo, y dice pon todos esos verdaderos también en el condicional, ¿no? Entonces este lo pongo, este ya estaba, lo coloco este igual, en este caso no, en este ya estaba, y pues ya queda resuelta la tabla de verdad. Apegándonos a nuestras definiciones que teníamos antes, nos dio puros valores verdaderos y en ese sentido es una tautología, ¿no? Que era lo que teníamos expresado aquí. Esta fue la manera en la que lo resolvimos la sesión pasada, aunque un poco más lento. Y ahora la cuestión es, ¿cómo podemos hacer nosotros esto más eficiente? ¿De qué manera me puedo yo aventar unos hacks, digamos, para resolverme la vida, para solucionar? La cuestión será, ¿puedo solucionar yo esta tabla de verdad en un orden distinto? Digamos, la pregunta retórica, ¿no? Pues me lleva a si existe la pregunta retórica, definitivamente se puede. ¿Y cómo lo haremos? Necesitamos analizar el comportamiento de los valores de verdad en las conectivas. ¿Cómo analizamos ese comportamiento? Lo que vamos a hacer es suponer que la manera en la que se comportan los valores de verdad de una conectiva básica, digamos dos proposiciones atómicas, una conectiva, será igual siempre para cualesquiera proposiciones, se relacionen como se relacionen. Y para eso nos sirve volver a ver aquí, ¿no? Entonces, observen que hay unas que tienen, por ejemplo, la conjunción tiene más valores falsos, mientras que la disyunción tiene más valores verdaderos. La implicación tiene más valores verdaderos, el bicondicional da igual, o sea, los tiene igual, y la negación cambia el valor de verdad. Esa, pues, digamos, ahí se queda, ¿no? Entonces, bueno, digamos, la regla para la negación ahorita no me interesa, pero sí me interesa observar estas características que tienen las tablas de verdad, porque según la regla que yo voy a aplicar, pues será conveniente revisar algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a tomar un argumento, vamos a tomar distintos tipos de argumentos y supongamos que tenemos una fórmula con implicación como conectiva principal. Ok, tenemos una fórmula con implicación como conectiva principal. Puede ser esta, la voy a copiar. ¿Vale? Esta fórmula tiene la conectiva principal aquí como señalada. Y a mí me interesa algo particular, saber cómo es su consecuente y saber cómo es su antecedente. Entonces, aquí tengo yo distintas posibilidades. Voy a copiar la fórmula y la voy a escribir según las posibilidades para el consecuente, que son básicamente las siguientes, ¿no? Puede ser que yo tenga una fórmula aquí con disyunción, que yo tenga una fórmula con conjunción, que yo tenga una fórmula con implicación otra vez, que yo tenga una fórmula con
con este bicondicional o que tenga una fórmula solita, ¿vale? Listo. Entonces, digamos, tengo estas fórmulas con esa conectiva principal y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. La regla me dice, voy a observar ahorita la regla para el consecuente, para esta parte de aquí. La regla del consecuente me dice, busca todos los casos que son verdaderos y pon los verdaderos en el condicional. En este caso, la implicación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con las proposiciones. Por ejemplo, la proposición A o C es una disyunción. Al ser una disyunción, si nosotros extrapolamos este hecho de que tiene más valores verdaderos que falsos, esta de aquí tiene un mayor grado de prioridad. Ahora observemos la conjunción. La conjunción tiene pocos valores verdaderos. Entonces, esta tiene un menor grado de prioridad que la disyunción. ¿Vale? No es que no la, digamos, tiene mayor grado de prioridad en el sentido de iniciar por ahí a resolver la tabla de verdad. ¿Por qué iniciar, por ejemplo, con la disyunción? Porque voy a tener más valores de verdad, que sean 1. Y cuando tenga muchos unos, esos unos en automático me van a permitir saber una buena parte de los valores de verdad de este condicional, sin necesidad de haber revisado todo el antecedente, toda la primera parte. En ese sentido, claramente es conveniente revisar pues por esta parte de acá, no revisar por la consecuencia. En el caso de la conjunción me van a salir muchos falsos y voy a depender entonces también del antecedente, y por eso es que no es tan buena idea. En siguiente orden de prioridad está el condicional. El condicional también tiene 3 casos de ser verdadero. Esos 3 casos que tiene el condicional de ser verdadero también le dan prioridad para iniciar por ahí. Entonces, como va a pasar lo mismo, digamos, en este cuando yo lo ponga me van a salir más unos que ceros, voy a determinar más renglones de la conectiva principal que sean unos o ceros. En el caso del bicondicional, digamos tiene una dificultad media, ¿no? Porque puede ser que me salgan mitad y mitad, que es más o menos lo que expresa esta parte de acá. Y en el caso de la conectiva que estoy poniendo, dependerá de qué tantos valores tenga. Por ejemplo, si solo es C, en el caso de, como son 3 proposiciones, C irá uno sí, uno no, uno sí, uno no, pero de una me determinará exactamente la mitad de los valores. Entonces esta es más o menos igual que el bicondicional. Entonces, en orden, si yo tengo una fórmula a la cual le voy a hacer una tabla de verdad, cuya conectiva principal es un condicional, voy a revisar en su consecuente qué tipo de fórmulas tengo. Voy a dar preferencia a resolver la fórmula por ese lado cuando tenga yo disyunción e implicación. En siguiente orden va a estar el bicondicional y proposiciones atómicas, y por último la conjunción. Esas son mis consideraciones. Si yo tengo disyunción o implicación, inicio por esa parte de la fórmula. Vamos a aplicar este ejemplo a la tabla que tenemos acá abajo. Si yo inicio por A o C, que ya sé que va a tener más unos que ceros, pues voy a seguir la regla que ya conozco para la disyunción, buscar todos los verdaderos del primer disyunto, que en este caso son los primeros 4, y ponerlos de una como verdaderos. Listo. Ahora voy a buscar lo mismo, pero para el segundo disyunto, en este caso C, ¿no? El primero ya sé que es verdadero, el segundo es falso, el primero verdadero, segundo falso, tercero verdadero, siguiente falso, aquí es, falso y ya, aquí, ¿no? Este es el último verdadero de C, y mis renglones restantes pues se llenan con el 0, ¿no? Que con falso. Ahora, he hecho esto así porque la regla me dice, fíjate todos los verdaderos del consecuente y pon los verdaderos en el condicional. Como yo ya tengo todos los valores de este consecuente, entonces me voy a buscar este condicional y le voy a poner todos esos verdaderos de una. Observen que al haber hecho este proceso, yo ya he resuelto toda esta parte de la tabla de verdad, junto con esta parte, sin conocer todo lo que viene aquí. No me hace falta hacerlo.
ahora ya nada más debo de resolver estos dos renglones que me restan para saber este valor de verdad. Esto me acaba de simplificar el trabajo muchísimo, por lo menos me acabo de ahorrar más del 80% del trabajo. ¿Puedo llenar todo esto de acá? Sí, lo puedo continuar llenando, pero ya estoy seguro de que el resultado es el correcto. Ya nada más lo voy a llenar por ocio, como porque el profe me diga, ese no es el método que yo usé, cosas así, ¿no? Pero de momento esta es una forma de resolver la tabla de verdad. Ahora pensemos, veamos el otro caso que sugerí. El otro caso que sugerí es el condicional. Vamos a cambiar la conectiva por un condicional. Vamos a ver qué pasa. En este caso lo vamos a poner así, ¿no? En el caso del condicional nos pone aquí lo siguiente, ¿no? Dice, búscate en el antecedente todos los falsos y ponlos de una verdaderos aquí. Busco todos los falsos de A, en este caso son estos 4, y los voy a poner de una verdaderos. Listo. Ahora búscate todos los verdaderos del consecuente, en este caso C, y ponlos como verdaderos. Voy a buscar estos de acá, este es verdadero, este es verdadero, este es verdadero pero ya está puesto, y este es verdadero pero ya está puesto. Me quedan estos dos espacios vacíos, los relleno con 0 y luego vuelvo a aplicar la regla del consecuente. Búscate todos los verdaderos del consecuente y pon los verdaderos en el condicional. Entonces voy a poner estos de aquí y ahora el caso ha cambiado, pero vean cómo he determinado más del 80% del trabajo. Ahora son estos de acá y estos de acá los que ya tengo listos. Digamos, todo esto ya no lo tengo que volver a hacer. Y ya nada más resuelvo estos dos renglones que me quedan aquí. En ese sentido he simplificado también muchísimo más el trabajo. Ya no tengo que resolver todo. Ahora pasemos al siguiente caso. El siguiente caso en orden de preferencia era el bicondicional. El bicondicional. Entonces, en el bicondicional tengo otra regla, ¿no? La regla del bicondicional es búscate todos los que sean iguales de A si solo si C y ponlos como verdaderos, ¿no? Entonces, en el primero son iguales, sí. En el segundo son iguales, no. En el tercero sí, en el segundo no. En el siguiente no, en el siguiente no. En el siguiente no y en el último sí. Creo que aquí yo ya cometí un error, hay que volverlo a... Lo voy a revisar porque se ve raro esto. Primero son iguales, sí. Segundos son distintos, no. Segundos son iguales, sí. Siguientes son distintos, pues son distintos, sí. En este son distintos, en este son iguales, en este son, y así me queda este bicondicional, ¿vale? Otra vez iguales, me va a seguir aquí iguales, luego tengo iguales hasta acá y luego iguales hasta acá. Listo. Si se dan cuenta he determinado 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4, la mitad y la mitad de unos. ¿Vale? Entonces he determinado la mitad de la tabla de un jalón. En este caso, pues ¿qué voy a hacer? Voy a poner aquí estos verdaderos, siguiendo la regla que ya conocemos, y ya nada más resuelvo los renglones restantes. Por eso esta determina menos, pero sigue siendo de todas maneras un 50% del trabajo. Si fuera, por ejemplo, la proposición C, pues yo vendría aquí, pondría todos los verdaderos de C, y esos en automático pasan a ser los verdaderos del condicional, que son exactamente la mitad. Si fuera B pondría también la mitad, y si fuera A pondría también la mitad, y lo único que va a cambiar es el orden, digamos el hueco de la tabla que me resta. Y finalmente viene la conjunción. Esto era, ni me acuerdo qué era la otra variable. Entonces, ahí está. Con la conjunción me va a pasar algo distinto. Ahora voy a buscar todos los falsos de A y los voy a poner falso de una, ¿no? Entonces estos se ponen falsos y luego busco todos los falsos de C y los pongo falsos de una, que es este y este. En este caso solamente obtengo estos dos verdaderos. La regla, obviamente, como ya puse todos los falsos que puede haber, los huecos se llenan con verdaderos, y vean que solamente por la regla del condicional puedo determinar estos dos renglones. Eso me va a obligar a que yo todavía tenga que resolver pues toda esta parte de aquí y tenga que resolver toda esta parte de acá.
Por eso es que conviene iniciar con los que les dije cuando se trata de argumentos cuya conectiva principal es el condicional. Entonces me voy a fijar en el consecuente y voy a iniciar por esa parte. Ahora, ¿esta estrategia va a funcionar para siempre? No. Estas estrategias son falibles. Quiere decir que va a haber casos en los que no va a ser efectiva. ¿Cuáles casos no son efectivas para esta estrategia? Por ejemplo, cuando nosotros tengamos una fórmula muy grande aquí, si la fórmula en el consecuente es muy grande, eso no nos ayuda. De hecho, si es más grande la fórmula del consecuente que la del antecedente, mejor ir por la del antecedente. En ese caso no me ayuda como que tanto, y así en lo sucesivo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando pasamos a mirar el antecedente. La regla del antecedente me dice, busca todos los falsos y pone ese condicional verdadero. Ahora aquí va a cambiar. Supongamos nosotros que las conectivas vienen siendo las siguientes, ¿no? Aquí tenemos condicional, aquí tenemos disyunción, aquí tenemos equivalencia, aquí tenemos uno de estos, y acá tenemos una proposición simple, y acá pues tenemos una proposición que no es simple, ¿no? C o Q, por poner un ejemplo. ¿Qué pedo? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora no estemos mirando la parte de la consecuencia, sino la parte de la causa, la parte del antecedente. En este caso, si yo voy a decidir iniciar por el antecedente, porque también lo puedo hacer, en lugar de empezar, digamos, por esta o así por la fórmula, voy a iniciar por la conectiva que tenga más casos falsos, ¿vale? En este caso, la que tiene más casos falsos es la conjunción. Entonces voy a iniciar por esa, a resolver esa conectiva. Luego en orden iniciaría por ¿cuál? El bicondicional y la proposición atómica, y finalmente iniciaría por las que tienen condicional o tienen disyunción. ¿Por qué lo haría de esta manera? Porque la regla para el condicional, que es lo que estamos evaluando, digamos la regla para la implicación como conectiva principal, es que si yo voy a iniciar por las premisas y la regla me dice busca todos los falsos y pone el condicional verdadero, entonces voy a tratar de iniciar por ahí, por esa parte, ¿vale? Por la parte del antecedente. Pero el antecedente comúnmente viene a ser una serie de varias conjunciones. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo una fórmula cuya conectiva principal es esta y tiene varias conjunciones. Tiene esta conjunción que a su vez tiene adentro otra conjunción. Si voy a iniciar por esta parte de acá, uno diría, chin, ¿por cuál inicio? ¿No? ¿Cuál es la parte a solucionar? Definitivamente parece más sencillo iniciar por esta parte, aunque tenga una conjunción y me va a determinar muy pocos valores. Aquí es una de esas partes donde parece que la estrategia no va a funcionar. Pero hay una cosa más a considerar todavía. Hay algunas proposiciones que me dejan resolver más rápido el problema. Por ejemplo, esta de aquí me va a dar, como está en el antecedente y es una proposición atómica solita, y en el orden de jerarquía que les acabo de poner está intermedio, esa me va a dar la mitad de los valores que tengo que encontrar de toda esta fórmula. Entonces ya nada más voy a revisar esta mitad de valores que me resten acá. Viniendo de este lado, aquí son conjunciones. Si yo resuelvo esta conjunción primero, me va a dar la mayoría de los valores que necesito de esta conjunción. Ya nada más voy a restar el hueco, los huecos que me queden para esta de aquí. Eso es lo que va a pasar. Entonces, digamos, en ese sentido parece que me ha solucionado, me ha dado una pauta para saber por dónde iniciar, para que yo no me confunda tanto o no rellene todos esos renglones. Ahorita pasamos a resolver esta fórmula. Nada más quería mostrar un ejemplo en el cual la estrategia viendo el antecedente, en el caso de fórmulas que tienen condicional como fórmula principal, pues por qué iniciar por ahí, qué consideraciones tener. Frecuentemente en las premisas es mejor iniciar por premisas atómicas o premisas que tengan en este caso la conjunción, o en este caso el bicondicional, y podemos dejar para el último esta disyunción, pues porque es la que tiene más casos verdaderos, ¿no?
y ya no pelamos tanto acá nuestra conjunción, que era la que estábamos evitando justamente por el otro criterio. Bueno, una vez habiendo establecido esas reglas para un argumento con conectiva, cuya conectiva principal pues es una implicación, es conveniente pues ver qué pasa con otras fórmulas, ¿no? ¿Qué pasa con otras conectivas? Por ejemplo, ¿qué pasa con la disyunción? Si yo le quiero hacer tabla de verdad a la disyunción, la regla de la disyunción me dice, ahora fórmula con disyunción, ahora vamos a cambiar esto aquí, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la regla de la disyunción? Dice, pues mira, guáchate este pedo. Si la conectiva principal de mi fórmula es la disyunción, en este caso voy a iniciar por aquella parte que tenga más valores, más posibles valores de verdad. Comparemos, aquí este es una implicación y aquí es una disyunción. ¿Por cuál voy a iniciar? Las tres tienen más valores, tienen igual. Esta tiene 3 y la implicación tiene 3. En este caso voy a seguir otro criterio que es inicia por la fórmula más sencilla. Entonces en este caso voy a iniciar por A o C y luego ya resuelvo los casos restantes que me queden de esta fórmula de acá. Ahora vean el criterio aquí. Aquí tengo A y C y aquí tengo A, entonces B o C. Esta de aquí cumple con dos criterios. ¿Cuáles son? Tiene una proposición atómica y además tiene un condicional que tiene varios para ser verdaderos, y al ser una disyunción tiene más posibles verdaderos. Entonces, ¿por dónde voy a iniciar? Por acá. Y esto lo estamos viendo simplemente analizando, digamos, extrapolando esta tablita, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con la siguiente? El condicional claramente tiene más verdaderos que el bicondicional y además es más simple. Entonces inicio por la derecha. Y ahora viene acá la última, el bicondicional versus la conjunción. La conjunción tiene más falsos, pero esta tiene dos criterios. Tiene una proposición atómica, entonces esta ya proposición atómica de una me encuentra la mitad, que ya es esta mitad de acá, y luego necesito calcular A entonces B, y esta de una también me encuentra la mitad. Entonces acá pues puedo iniciar por cualquiera de las dos, pero el criterio de la fórmula más simple me va a hacer escoger A sí, solo sí, C. Y luego finalmente acá, o inicio por esta de aquí o por la atómica, pues claramente hay más verdaderos en la disyunción que en la fórmula atómica. Entonces voy a iniciar por ¿dónde? Por la disyunción. La regla para la disyunción es relativamente más sencilla. Esta es más bien por qué lado inicio a aplicar, por la izquierda o por la derecha, ¿no? Una vez resuelto ese predicamento, pues ya paso y resuelvo para cada caso. Y ahora veamos qué pasa con la conjunción. Veamos, conjunción. En el caso de la conjunción, la regla es para buscar falsos. Entonces voy a iniciar por el lado que tenga más probabilidad de tener valores falsos. En este caso es condicional y disyunción, ambas tienen solamente uno. Vamos a bajarle a la música un poquito. Ambos tienen únicamente uno, disyunción y condicional. Entonces voy a iniciar por qué lado, por el que tiene la fórmula más sencilla, este de aquí. En este caso tengo conjunción y disyunción. ¿Cuál tiene más? Pues la conjunción, inicio por este lado. Hace rato habíamos iniciado por la izquierda, ¿no? Viene condicional y bicondicional. ¿Cuál tiene más falsos? Bicondicional, aunque este sea más sencillo, por acá. Y luego viene esta otra parte de aquí, bicondicional y conjunción, definitivamente conjunción. Y luego viene esta por acá, premisa atómica o proposición atómica o disyunción. Pues proposición atómica tiene más falsos. Entonces inicio de ese lado. Y por último, la que me falta es el bicondicional, y la del bicondicional, pues el criterio
Yo sé que va a parecer que es trivial, arbitrario. La verdad es que estas cosas que les estoy diciendo realmente son hacks que no, que sí tienen justificación, porque gracias a eso me titulé, pero siguen siendo hacks, ¿no? Entonces, pues también pueden parecer triviales. Aquí la cuestión es de qué lado del bicondicional voy a iniciar. Siempre del lado más sencillo. Como para conocerlo necesito saber ambos lados, pues ya de una da igual, ¿no? Entonces mejor inicio resolviendo de aquí, pues para ya tener una mitad encontrada y luego inicio de este otro lado. Ah, bueno, en el último está más en corto iniciar por C, ciertamente. Y esa es la forma de iniciar a aplicar nuestras reglas. ¿Cuáles son las reglas? Vamos a recordarlas para pasar a hacer ya un ejercicio, que es el que tenemos allá abajo. Regla de la conjunción. Busca todos los falsos del primer coyunto y pon los falsos en la fórmula. Busca todos los falsos del segundo coyunto y pon los falsos en la fórmula. ¿Listo? Los espacios que te quedan vacíos los vas a poner como verdaderos. Regla para la disyunción. Busca todos los verdaderos del primer coyunto, que son estos de acá, pon los verdaderos, y busca todos los verdaderos del segundo coyunto, que son estos dos, y pon los verdaderos. Listo. Los espacios restantes los llenas con ceros. Regla del condicional. Busca todos los antecedentes que sean falsos y pon los verdaderos, son estos dos. Busca todos los consecuentes que sean verdaderos y pon verdadero. En los espacios restantes ponlos con cero. Regla del bicondicional. Busca valores iguales y ponlos verdaderos, son estos de acá. Los restantes ponlos con cero. Y finalmente la regla de la negación. Cambia el valor de verdad por el contrario. Y pues listo, ¿no? Ya hemos realizado eso. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que nos truje, hacer un ejercicio largo y un ejercicio complicado. Este que tengo yo acá abajo, de muchos renglones que resolvimos la clase pasada, no lo voy a resolver con todos estos renglones, le voy a quitar una variable. Este se va a convertir en E. Todas las variables D se van a pasar a ser E, para que esto sea más rápido y no nos quite tanto el sueño. Vamos a iniciar con el procedimiento. Parte número 1, identificar pues cuáles son las operaciones, el orden. Tengo esta proposición que para determinarla necesito esta conjunción y esta conjunción. Listo. Luego tengo, para conocer esta conjunción necesito saber esta implicación y esta conjunción. Y al revés, para conocer esta conjunción necesito saber, vamos a poner un colorcito rojo, necesito saber esta negación y a su vez esta negación y esta negación de acá. Y para conocer esas negaciones simultáneamente necesito conocer este bicondicional y este bicondicional. Vamos a pasar del otro lado de la conjunción. Digamos, para este condicional necesito yo conocer a Noé y conocer esta negación, y finalmente para esa negación necesito conocer esta disyunción de acá, ¿no? Entonces, digamos, aquí necesito 1, 2, 3 pasos, aquí necesito 1, 2, 3 pasos, aquí solamente 2 pasos y aquí serían 4 pasos en total para toda esta. Aquí tenemos un paso, aquí tenemos 4 pasos, pero esta es una conjunción que no nos dice mucho sobre el valor final del ejercicio. Entonces pues estamos aparentemente en un predicamento. Ahorita vemos cómo solucionamos esto siguiendo las estrategias que planteamos anteriormente. Lo siguiente es identificar la cantidad de conectivas, de proposiciones distintas. Tengo B1, E2, A3 y C4. Ya no tengo más. Eso quiere decir que voy a tener una tabla de verdad dada por 2 a la 4
que esto es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Vamos a tener 16 renglones de tabla de verdad. ¿Y cómo los vamos a asignar? La primera proposición en aparecer fue, las vamos a poner en orden alfabético, ¿vale? A, B y C. Entonces la primera proposición es A, que A va a ser igual a 16 partido entre 2. Esto me va a dar 8, entonces A va a ser 8 verdaderos seguidos por 8 falsos seguidos. Luego en orden tengo B, que va a ser 8 entre 2. Entonces B es 8 entre 2, van a ser 4 y van a ser 4 verdaderos, luego 4 falsos, luego 4 verdaderos y luego falsos. Luego viene C. Para C va a ser este 4 entre 2, que es 2, entonces este va a ser 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y finalmente viene E, cuyo valor va a ser 2 entre 2, que es igual a 1, entonces este va a decir de 1 en 1. Siempre se va a llenar la tabla de verdad así. El de la izquierda, digamos, del total de renglones se parten a la mitad y le tocan la mitad verdaderos, la mitad falsos, el que sigue una cuarta parte, el que sigue una octava parte y así sucesivamente se va dividiendo entre 2 para poder llenar toda la tabla de verdad. Bueno, ya sabiendo esto, pues lo que nos resta es insertar una tabla de verdad. En este caso voy a copiar esta tabla de acá, la voy a pegar por acá abajo, voy a borrar esto que tiene la tabla aquí y vamos a insertar a la izquierda A, B, C y E. Y bueno, el valor de ella lo vamos a dejar aquí, pero esta solamente tiene 8, no me hacen falta, quedamos que iban a ser 16, entonces vamos a darle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya son 16 renglones y habíamos quedado que estas asignaciones iban a ser distintas, ¿no? Vamos a borrar esto. Entonces ya habíamos quedado, la primera proposición se queda la mitad verdaderos, la mitad falsos, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la otra mitad se quedan todos falsos, ¿no? La siguiente va a ser ahora de la mitad de esa mitad, entonces la mitad de 8 es 4, luego 4, luego 4 y luego 4. Y luego es la mitad de esa mitad, entonces son 2, luego 2, luego 2 y así sucesivamente. Y finalmente la mitad de esa mitad pues es 1, de 1 en 1. Listo. Ahora que ya lo he hecho, vamos a ver cuántas conectivas tengo yo que calcular aquí. En mi proposición, en mi fórmula, perdón, porque son varias, ¿no? Tenemos varias conectivas. Entonces veamos, tengo primero la conectiva principal. Antes de esa conectiva principal tengo una, dos, esta negación y esta negación y esta conectiva de acá. Entonces vamos a iniciar escogiéndole un renglón a toda esta pequeña parte de aquí. Hasta acá. Vamos a ponerle a esta un renglón y luego acá le vamos a poner su corchete, ¿no? Lo único que estoy haciendo es agruparla para que nos quede pues lo más bonita posible. Esto le voy a dar aquí un tamaño chiquito para que sea sencillo. Luego vamos a pasar esta que está relacionando a pues una conjunción, pero aquí hay que notar que yo tenía más bien esta negación que está funcionando sobre este bicondicional, entonces mejor la voy a mover. Voy a insertar aquí a la izquierda y aquí vamos a poner esa fórmula, ¿no? Porque necesitamos conocer esa negación más adelante. Entonces vamos a hacer eso así. Esta perra mamada, ¿qué pedo? Como que trae mucho espacio, como que se agandalla mucho espacio, pero bueno. Y luego, ¿qué pasa? Viene una conjunción, entonces yo voy a agarrar esta conjunción también. Voy a ponerla acá abajo con la fórmula que yo estoy acostumbrado para conjunción. Listo, vamos a cerrar lo más posible. Y luego, ¿qué viene? Viene esa conjunción de otra negación, ¿no? Que es como esta de que tenemos acá atrásito. Entonces, pues esa también hay que
hay que pasarla para acá. Entonces insertamos esta negación también aquí. Lo único que estoy haciendo es acomodar esto en formato de tabla, porque si no lo acomodo en formato de tabla va a quedar bien culero. Y luego viene que Noé, entonces miren qué pendejo estoy. Díganme, no era Noé, era A y era esto de aquí. Ah, que la verga contigo que no me dejas seleccionar. Era esto de aquí. Que habíamos quedado que esto era tamaño 8, ¿verdad? Ahí está. Que la verga, bueno, ahí está. Y luego esta tiene un paréntesis acá grande que cierra este paréntesis, cierra el paréntesis de aquí, ¿no? Aquí estoy yo al revés, este corchete iba acá. Listo. Bueno, pues ya tenemos esta parte de la fórmula. Ahorita lo que acabo de meter a la tabla de verdad fue toda esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces ahora falta meter todo lo demás. La verdad es que esto en el cuaderno, pues por supuesto no es así de qué flojera, ¿verdad? A mí me salió así de qué flojera, pues porque Word, si lo hago con dibujito, se va a estar viendo bien culero. Entonces mejor no, lo hago con dibujito y inserto aquí valores, ¿no? Entonces ahora vamos a insertar unas cuantas a la derecha, unas cuantas, unos cuantos espacios para que nos quepan las fórmulas. En el primero va Noé con su respectivo paréntesis. No, bueno, acá. Y espérenme un tantito, ¿no? Vamos a seleccionar esto, inicio, tamaño 8. Listo. Ahí estaba Noé con su paréntesis, luego viene una implicación, entonces pues vamos a seleccionar, a poner esa implicación acá adelante. Listo. Y ya después de la implicación viene que una negación. Que bueno, que finalmente que hueva, pero pues vamos a ponerla. Digo que hueva Y luego viene lo que está negando esa negación, que es toda esta parte de aquí. Ah, qué pedo. Bueno, vamos a hacer esto chiquito en tamaño 8. Ah, ¿por qué no me deja? No, no. A la derecha, a ver si ahora sí me deja. Que me voy a la verga, dice. Bueno, vamos a recortar esto para acá. Se me hace que no me deja porque ya anduve moviéndole mucho acá a las de estas y luego se ponen las reglas ahí, se fijan. O porque ya llegué al límite de márgenes. También puede ser. Pero no importa si no nos deja ponerla toda completa porque lo que importa es poner por lo menos la primera mitad y bueno, ya le ponemos todos los paréntesis que le hacen falta, ¿no? Y aquí iría al condicional. Entonces ahorita no voy a poner ese condicional porque de todas maneras íbamos a empezar por el lado de la izquierda. Entonces por eso no lo voy a poner. Sí, fue por eso. Ahí está. Vale, esto de aquí que acabamos de poner es toda esta parte de acá. Ya es toda la fórmula hasta aquí. ¿Vale? Es importante, digamos, ahorita lo que voy a hacer es voy a ocupar uno de estos espacios, voy a meter esa fórmula, luego pongo el condicional y pongo el antecedente para que veamos qué tanto hemos determinado. De hecho, creo que sí voy a poner el condicional nada más como recurso, como último recurso, que sí cabe la chingadera, pero esta perra mamada que no me deja. Vamos a. Ah, Simón que sí cabía.
Es el Word que se puso acá intenso de no, señor, eso no cabe aquí, ¿cómo no va a caber? Inicio. ¿Cómo no va a caber Word? ¿Cómo no va a caber? Ah, no mames. Ah, no digas tus perras mamadas que esta la bloqueó. Ahí está, ya ocupo. Bueno, pues ya tenemos toda nuestra enorme tabla de verdad y uno dice, uy, pero profe, ¿cómo voy a resolver eso? Pues no la vamos a resolver toda. Bueno, sí vamos a... El objetivo de la tabla de verdad es encontrar la función de verdad de un argumento para decidir si es contradictorio, tautológico o contingente. La conectiva principal es este, entonces necesitamos determinar ese. Para determinarlo necesitamos determinar primeramente esta conjunción, luego esta, y que es exactamente lo que anoté acá arriba, ¿no? Que no tiene caso andar rayando de más acá. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, primero voy a acercar esto un poquito más. Vamos a analizar y a extrapolar cosas. Por cuestiones de simplicidad, aparentemente es mejor iniciar por esta proposición que es atómica, porque esta proposición nos va a dar la mitad de valores de este condicional, y al darnos la mitad de valores de este condicional, ¿qué nos va a dar? La mitad de valores de esta conjunción. Entonces vamos a iniciar por ahí. En el caso de Noé, Noé es esta de acá, y pasa a ser falso, verdadero, 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 y ya está. No, nada más le invertimos los valores de verdad. Hemos hecho esto porque la regla que dice, búscate todos los que sean falsos del antecedente y pon los verdaderos en el consecuente. Entonces este ya es de una verdadero, 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 y listo. Ahora, ¿qué pasa? Necesito conocer esta negación de aquí y necesito conocer para esa negación esta disyunción. Hay un asunto interesante. El asunto interesante es que yo ya nada más voy a calcular los renglones que no he calculado para mi fórmula, ¿vale? Porque ya determiné esos renglones. Entonces ya no los voy yo a calcular. Esos se quedan. Un tal botecito de pintura, vamos a ponerle aquí de amarillito. Esos son los que voy a calcular. Los otros que ya están determinados no me hacen falta porque ya están determinados. Siguiendo esa lógica, ahora voy a resolver esta parte de aquí para poder conocer la negación. Entonces vamos a hacer, para estos casos que he señalado, pues la regla de aquí vamos a iniciar primero con E, poniendo verdaderos. En este caso coincide con todos los que son falsos, entonces no me importa. Pero vamos a buscar el caso de C, y como está negada, voy a buscar todos los falsos y los voy a poner verdaderos allá. Entonces esta viene en orden, como es negación es falso, 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 a ver, es falso, falso, correcto. Ah, no, me interesa, a ver, espérenme tanto, vamos a ponerlo como, porque no estaba considerando esta negación. Vamos a resolver esta parte de aquí, vamos a buscar los valores de no C invertidos, entonces todos los falsos de C los vamos a poner verdaderos aquí, que son estos de aquí. ¡Ah, qué pendejo! Son de 2 en 2, ¿no? Falso, falso, verdadero, aquí, aquí, luego aquí, luego aquí, y ya está. Y al haber hecho esto, ahora voy a buscar los casos de E, que son verdaderos, que son este no, a ver, es 1 sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y ya. Y ahora voy a poner aquí mis falsos, ¿no? Listo. ¿Por qué determiné todo esto? Por esta negación que está acá. Esta negación va a cambiar estos valores de verdad. Ahora únicamente voy a invertir los valores de verdad de las partes que yo tengo subrayadas. Por ejemplo, aquí voy a poner que verdadero, verdadero, falso, verdadero. A este no lo puedo poner. Ah, sí, este sí lo puedo poner. Verdadero, verdadero. Ya le estoy cagando. Otra vez, verdadero, falso, porque estamos cambiando el valor de verdad, recordemos, verdadero, aquí este es falso, este es verdadero, falso, verdadero, falso, y ya está. Únicamente llené esos porque son los que necesito saber y estamos negando lo que hay aquí adentro, pero negando nada más los de los renglones amarillos, en este caso estos de aquí. Todos hay que checar que todos sean efectivamente contrarios para que no nos salga un error. Y luego ahora sí aplicamos la regla del consecuente. Búscate todos los verdaderos en el consecuente y pon los verdaderos. En este caso es este que ya tengo aquí, este que tengo acá, este que tengo acá, este que tengo acá, este que tengo acá, y ya. Y los casos que me quedan se ponen falsos. Listo. Bueno, ya he determinado esta parte de la implicación y noten o notemos como no he iniciado el análisis, no he resuelto todos los casos, pero lamentablemente la estrategia aquí falló. ¿Por qué falló la estrategia? Porque otra vez que no hagas mamadas, no selecciones nada, a ver, que no selecciones, selecciona, bueno, aquí teníamos que identificar los que fueran falsos, en este caso son estos de aquí, y esos de una me deciden 3 valores de verdad de esta conjunción. En este caso es este falso, este falso y este falso. Con los demás no puedo hacer ahorita todavía nada, pero ya he resuelto estos 3 casos, ¿vale? Y estos en automático que se han hecho acá, verdadero, verdadero y verdadero por la regla de quién, del antecedente. Que la regla del antecedente para el condicional me dice, si tienes falso, es verdadero. Eso quiere decir que por lo menos aquí, aquí y aquí no voy yo a solucionar nada. Esos ya quedaron cancelados. Bueno, vamos a seleccionar los que ya están cancelados para no ocuparlos. Y ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer con esta parte de aquí. Ahora vamos a pasar a la parte a la parte izquierda de la conjunción. En este caso tenemos 2 fórmulas. Una conjunción, la cual se puede hacer falsa a partir de estas 2 negaciones. Y ahora vamos a iniciar por la que tenga más verdaderos, pues para que nos salgan más falsos de este lado por la negación. En este caso es el bicondicional. ¿Por qué? Porque en este me van a salir muy poquitos verdaderos, y muchos muy poquitos falsos, y me van a salir aquí pues muchos verdaderos. Entonces vamos a hacer esta cosa acá. Es regla del bicondicional, recordemos, y dice busca que sean iguales. Esta Noe está negada. Como está negada y yo aquí no la quise poner, tiene este valor de acá. Entonces ese es el que voy a comparar yo con el valor de B. Cuando sean diferentes voy a poner aquí que verdadero, perdón, cuando sean diferentes voy a poner falso, y cuando sean iguales voy a poner pues verdadero, ¿no? En el primer caso B y Noe son distintos, entonces esto es falso. En el segundo caso también son iguales. En el siguiente caso son diferentes. Este no lo tomo en cuenta porque ya está resuelto. Tengo aquí B falso y aquí B y Noe es falso, son iguales.
En el siguiente es falso, pero no es verdadero, son diferentes. En el siguiente ambos son falsos, este de aquí ya no lo hago. Siguiente renglón, B es verdadero y no es que es falso, son diferentes. Luego son iguales, luego son diferentes, luego son iguales. Qué pendejo. Noten, aquí es verdadero, acá es verdadero, son iguales. Aquí es falso, acá es falso, también son iguales. Luego acá es falso y acá es verdadero, ahí sí son diferentes. Y luego acá es falso y acá es falso, ahí son iguales y ya está, ¿no? Ya está resuelto toda esta parte de este bicondicional y ya no necesito pues estos valores de aquí porque ya están determinados. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar, bueno, lo ideal sería comprobar, ¿no? Por ejemplo, aquí son diferentes, está bien, aquí son iguales, está bien, aquí son diferentes, está bien, aquí son iguales, aquí son iguales, aquí son diferentes, aquí son iguales, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar sus valores de verdad para esta negación. Entonces tengo 1, 0, 1, aquí tengo 0, 1, 0, aquí tengo 1, aquí tengo 0, aquí tengo 1, aquí 0, 0, aquí tengo 1, 0 y ese último ya no se hace. He determinado esta negación para determinar esta conjunción, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Todos los falsos de esta negación, que me va a ayudar para esta conjunción, los voy a poner como falsos acá. Entonces tengo este falso, este ya está falso, 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 falso y falso. Uy, acabo de determinar todos estos. Esta es una conjunción que es parte de ¿quién? De esta otra conjunción. Estos falsos claramente van a ser falsos también de esta otra conjunción. Entonces de una vez vienen acá. Listo. Y bueno, vuelve a pasar lo mismo de hace rato, ¿no? Ahora ya resolví todo lo que podía resolver de esta parte de aquí. ¿Qué me hace falta esta parte de acá? Pero únicamente voy a resolver aquellas partes que yo haya marcado con verde. ¿Vale? Que sería, bueno, aquí hay que sería esta, porque todavía no la conozco. Esta de aquí, bueno, que sería, perdón, esto de aquí, esto de aquí. O mejor aún, vamos a seleccionar con rojo todo lo que ya esté, ¿no? Más fácil. ¿No? Este ya está. Este ya está. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Y esto ya está. Listo. Todos estos falsos que me acaban de dar acá en automático también me dieron verdadero aquí por la regla del condicional. Entonces ponemos verdadero, 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 verdadero. Entonces esto ya no se resuelve. Ni esto. Por supuesto que esto tampoco. Y bueno, ya vamos ahí simplificándonos. Ya todos esos valores de la tabla ya los conocemos. Ya nada más me hace falta conocer esto de acá. Vamos a venir aquí a la última parte de la tabla y vamos a resolver ¿qué? Esta negación que se resuelve con esta conjunción. Entonces vamos a aplicar la regla de la conjunción. Vamos a buscar todos los falsos de A, que son todos estos, y los vamos a poner falsos en esta conjunción. Pero vean que de todos estos seleccionados ya nada más me quedan estos tres huequitos. Pues son los que voy a poner. Porque pues ya no me quedaron más. Ahora voy a buscar todos los verdaderos de B, porque aquí está negada, y los voy a poner aquí como falsos también. En este caso son estos cuatro. De estos cuatro tengo aquí, tengo estos dos espacios, entonces se van a poner falso.
y me quedan estos 4 de aquí que ya no son verdaderos y ya los demás ya se pusieron. Quiere decir que el renglón que me queda por llenar se va a poner verdadero, pero tenía yo una negación, entonces esta negación pasa a ser ¿qué? Cambiarse. Listo. Y luego el único falso que me quedó, que es es el que pasa a ser falso acá en la disyunción, que en automático me hace falsa esta conjunción de acá, perdón, eran conjunciones ambas, y finalmente me pasa a ser verdadero ¿cómo se llama? Esta cosita, ¿no? Listo. ¿Qué falta? Me quedaron todos estos huecos que yo no determiné, ¿vale? Esos huecos que no determiné se ponen como verdaderos porque pues no los pude yo determinar. Y a la vez se van a poner como verdaderos acá porque tampoco aquí pude determinar, ¿vale? En este caso esta queda como... es que esto ya se había determinado aquí como falso, ¿no? Digo como verdadero, perdón. Entonces pues no hacía sentido. Entonces este es aquí, este de aquí es verdadero. Y bueno, esto que acabo de hacer, ¿qué significa? Que ya he resuelto todo lo que tenía, todo lo que podía resolver de esta parte ya lo he resuelto. Sí me van quedando espacios huecos, pero ya finalmente lo único que voy a buscar son resolver estos 4 renglones de acá y esos espacios huecos que me fueron quedando porque por las reglas que introduje hace rato ya no necesito llenar toda la tabla. Que hubiera sido más funcional iniciar por estas conjunciones, pues sí, pues hubiera resuelto mucho menos aquí, pero no importa. Ahora sí vamos a pasar a la última etapa, que es una conjunción. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar primero los de A porque A tiene más valores acá y vamos a buscar todos sus falsos para poner falso. ¿En dónde? En estos huequitos que tiene esta fórmula, que nada más son estos de abajo. Listo. Y ahora vamos a buscar todos los casos en que E es verdadera, que es este y es este. Entonces aquí es verdadera y aquí es verdadera. Perdón. Aquí vamos a poner falso porque está negada en esos casos. Listo. Y si se dan cuenta, estos de aquí son puros falsos que no determinan absolutamente nada acá. En absoluto. Entonces, como no determinan nada, como no más están ahí, y yo ya no puedo llenar más porque yo ya agoté todos los falsos que podía poner aquí atrás y agoté todos los verdaderos que podía yo poner acá. Perdón, y agoté también todos los falsos que podía yo poner acá. No puedo yo continuar, ¿vale? Eso quiere decir que estos casos que quedan por llenar, como ya se cumplieron todas las reglas y quedaron vacíos y las reglas aquí me indicaban que pusiera verdadero, entonces esos casos son falsos. Y he resuelto la tabla de verdad. ¿Qué me dio? Una tabla de verdad. Vamos a ocupar un transparente para todo esto. Y esta tabla de verdad de aquí que acabo de calcular es una contingencia. ¿Eso qué quiere decir? Que este sería un argumento inválido. Es inválido porque de la verdad de estas premisas no se sigue la verdad de estas conclusiones. Esta es una forma de resolver este tipo de ejercicios, donde si sigo esas reglas, digamos, me ahorro muchos pasos, me ahorro resolver todos estos huecos de acá. ¿Pude haberlo hecho más eficiente? Sí, pero ni modo, a veces las estrategias fallan. La estrategia que les dije es, si vas a iniciar por las premisas, inicia por premisas atómicas o en este caso era una atómica negada. Yo inicié por ahí, me hizo trabajar más, ni modo, pude haber iniciado por acá, ¿no? Muchas veces también es conveniente iniciar por la variable, por aquellas proposiciones que tienen la variable con más valores iguales seguidos.
Por ejemplo, en este caso, la variable A es la que tiene más valores iguales seguidos. Entonces, una cosa recomendable puede ser iniciar por esta fórmula de aquí, sería esta, e iniciar por la fórmula de acá. ¿Vale? Como esta de acá está en último nivel de jerarquía para el condicional, quizás sea mejor iniciar por esta. Si hubiera iniciado por esta fórmula, probablemente hubiera obtenido el resultado más rápido, porque habría tenido la mitad de falsos de un jalón. Aquí se hacían verdaderos y bueno, ya no importa, ¿no? Hubiera salido algo similar. Luego es iniciar con la segunda, en este caso sería con las que tengan a B, que serían estas dos, y ya por último las que tengan a C y luego las que tengan a E. Esa es otra forma también de pasar las fórmulas. Y pues nada, cuando hacemos tablas de verdad, generalmente es bueno buscar que si nuestra conectiva principal es una condicional, de nuestro lado derecho tenga una disyunción o una implicación. Quizás esto ha sido un poco confuso. Bueno, este era el ejercicio completo, no lo hicimos todo. ¿Es la misma fórmula que acá o qué? No, esta no es la misma fórmula, se parece pero no es. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este asunto de las tablas de verdad. Hay bastante bibliografía sobre cómo hacerlas. Conmigo realmente nada más vimos un par de consejos, un par de hacks que son estas reglas que me van a ayudar a decidir la tabla de verdad, que no es necesario hacer cada comparación paso por paso cada vez que ocurre, sino aprenderse las características del funcionamiento de cada conectiva y ya con base en eso ir haciendo las soluciones. La siguiente ocasión vamos a ver un método que se llama reducción a lo absurdo, y ese método es una forma de decidir para fórmulas grandes como esta si son o no tautologías, contradicciones o contingencias, y hacerlo sin tener que hacer toda su tabla de verdad. La siguiente sesión vamos a ver la forma tradicional, y luego el siguiente jueves vamos a ver una forma un poquito más avanzada y abreviada. Entonces, recordemos, la clase del próximo martes, introducción a reducciones semánticas, reducción al absurdo y por el método tradicional, y luego el jueves reducción al absurdo por un método abreviado. Hasta aquí dejo el stream y pues quienes hayan estado, qué chido, y quienes lo vean después pues también. Recuerden que el material se sube a YouTube para su consulta posterior y pues nada, cuídense.